Buenas tardes, somos el equipo número 3, los integrantes somos Rueda Rivera Daniela y Gamero García Perla Susana y vamos a hablar sobre bases epistemológicas del psicoanálisis. Para empezar, vamos mencionando que desde su origen el psicoanálisis ha generado un gran debate, esto con una pregunta: ¿es una ciencia o una forma de interpretación? Desde su origen el psicoanálisis ha generado un debate: ¿es una ciencia o una forma de interpretación? Aunque algunos lo ven como un método riguroso para comprender la mente, otros lo critican por no ajustarse a criterios científicos tradicionales. Para responder, debemos analizar las bases epistemológicas. ¿Cómo genera conocimiento el psicoanálisis? La epistemología estudia cómo obtenemos y validamos conocimiento. En las ciencias naturales, el método experimental permite verificar teorías mediante pruebas repetibles. En cambio, en las ciencias humanas, el conocimiento se construye a través de interpretación y análisis de significados. Aquí surge una pregunta: ¿el psicoanálisis encaja en la ciencia experimental o en la interpretación? El psicoanálisis, al centrarse en el inconsciente y en el proceso subjetivo mediante la interpretación de sueños y asociación libre, se alinea más con el enfoque de interpretación que con el experimental. A diferencia de las ciencias exactas, sus conceptos no pueden verificarse mediante pruebas repetibles, lo que dificulta la validación. Pues bien, el psicoanálisis, al centrarse en el inconsciente y los procesos subjetivos, mediante la interpretación de sueños y asociación libre, se alinea más con el enfoque interpretativo que con el enfoque experimental, a diferencia de las ciencias exactas. Sus conceptos no pueden verificarse mediante pruebas repetibles, lo que dificulta su validación empírica. A diferencia de la psicología experimental, que se enfoca con el comportamiento. Influencias filosóficas y científicas en Freud. Para esto, Freud desarrolló el psicoanálisis en un contexto donde la ciencia tenía un gran prestigio y se inspiró en el positivismo, donde todo conocimiento debe de basarse en hechos observables, el evolucionismo de Darwin, donde la mente es como el producto de la evolución, y la termodinámica, la influencia en su concepto de energía psíquica. Sin embargo, Freud descubrió que el inconsciente no podía estudiarse de manera física, lo que lo llevó a separarse por completo del positivismo. 3. La ruptura con el positivismo. A diferencia de la psicología experimental, que se enfocaba en el conocimiento observable, Freud planteó que lo importante de la mente es el inconsciente. El problema es que el inconsciente no se puede ver, medir ni experimentar directamente, pero sí se manifiesta en sueños, actos fallidos y síntomas neuróticos. Para estudiarlo, Freud desarrolló un método propio: la asociación libre y la interpretación de sueños. La asociación libre es una técnica central del psicoanálisis que consiste en que el paciente hable sin censura, diciendo cualquier pensamiento que le venga a la mente sin importar si parece absurdo, sin sentido o irrelevante. ¿Cómo funciona? El analista escucha atentamente estos pensamientos espontáneos y busca patrones, repeticiones o conexiones entre ellos, ya que se considera que lo que le parece aleatorio en realidad puede estar guiado por deseos inconscientes. La interpretación de los sueños. Para Freud, los sueños son una vía regia al inconsciente, al que ellos, los deseos reprimidos, pueden expresarse de manera disfrazada. La interpretación de los sueños es un método mediante el cual el analista descifra los significados ocultos detrás de las imágenes y narrativas oníricas. ¿Cómo funciona? Freud distinguió dos niveles en los sueños: contenido manifiesto, que es lo que la persona recuerda del sueño y de su historia superficial, y el contenido latente, el verdadero significado del sueño, que está disfrazado mediante un mecanismo como la condensación y el desplazamiento. Un ejemplo de esto es cuando alguien sueña con un feto. Y por último, el análisis de la transferencia. ¿Qué es? La transferencia es el fenómeno en el que el paciente proyecta en el analista sentimientos, emociones y conflictos que en realidad corresponden a figuras importantes de su pasado: padres, parejas, amigos, etc. Freud observó que analizar esta transferencia podría ayudar a revelar los conflictos inconscientes del paciente. ¿Cómo funciona?
El analista no solo escucha lo que el paciente dice, sino que también observa cómo se comporta en la terapia. Si un paciente siente que una admiración excesiva o un rechazo fuerte hacia su terapeuta, sin razón aparente, podría ser porque esté reviviendo dinámicas emocionales no resueltas. Como por ejemplo, un paciente que tuvo un padre autoritario puede reaccionar de manera sumisa o con desafío hacia el terapeuta, como si éste fuera su padre. A través del análisis de la transferencia, el paciente puede tomar conciencia de estos patrones y trabajarlos. ¿Cómo funciona? El analista escucha atentamente estos pensamientos espontáneos y busca patrones, repeticiones o conexiones entre ellos, ya que se considera que lo que parece aleatorio en realidad puede estar guiado por deseos inconscientes. Un ejemplo práctico de esto sería que un paciente que teme hablar en público comienza a hablar de su infancia y de manera aparentemente casual menciona que su padre siempre lo ridiculizaba cuando se equivocaba. A través de la asociación libre podría descubrirse que su ansiedad no es solo miedo a hablar en público, sino una representación de su temor a ser juzgado por figuras de autoridad. El psicoanálisis como hermenéutica. Aquí surge una importante pregunta, que es que si el psicoanálisis se puede observar y probar en un laboratorio, o cómo sabemos que este es válido. Desde el criterio de las ciencias naturales es difícil considerarlo una ciencia, pero desde la práctica, la clínica y la interpretación sigue siendo bastante influyente. Paul Ricoeur argumentó que el psicoanálisis es hermenéutica, es decir, una forma de interpretar los ocultos en el lenguaje, el sueño y la conducta. Jacques Lacan amplió esta idea. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto hace que el psicoanálisis funcione como la interpretación de un texto, como un experimento científico que ha generado muy fuertes críticas. Número 5. Críticas y defensas del psicoanálisis. El filósofo Karl Popper fue uno de los principales críticos del psicoanálisis. Según él, para que una teoría sea científica, debe de poder ser falseada. Es decir, debe existir una manera de demostrar si es falsa o incorrecta. Como por ejemplo, si yo digo que todos los cisnes son blancos, se puede falsar encontrando un cisne negro. Pero decir que un paciente tiene un trauma inconsciente que explica su ansiedad, no hay forma de demostrar si esto es falso, porque cualquier comportamiento puede interpretarse como parte del trauma. Sin embargo, Thomas Kuhn y Paul Feyerabend argumentaron que la ciencia no es solo experimentación, sino también paradigmas con reglas propias. Desde esta perspectiva, el psicoanálisis no es una ciencia experimental, pero sí un modelo de interpretación estructurado. Como conclusión, vamos a abarcar la siguiente pregunta. Todo lo anterior nos lleva a una última pregunta. ¿El psicoanálisis es una ciencia o una interpretación o algo más? Pues bien, si seguimos el criterio de Popper, el psicoanálisis no es una ciencia porque no es falseable. Sus conceptos como el inconsciente, la represión o la transferencia son difíciles de medir objetivamente y pueden explicarlo todo sin posibilidad de refutación. Sin embargo, Kuhn y Feyerabend argumentan que la ciencia no se reduce solo a una experimentación con pruebas empíricas, sino que también depende de los marcos teóricos y paradigmas que la guían desde la investigación. Desde la perspectiva del psicoanálisis, que es un modelo de interpretación de la mente humana y con sus propias reglas y formas de validación, aunque no cumple con los criterios tradicionales de una ciencia experimental. Por otro lado, también podríamos verlo como una disciplina híbrida, es decir, no es una ciencia en el sentido de estricto de Popper, porque no es falseable, no es solo la interpretación, porque tiene un cuerpo teórico estructurado y un método propio. Es un paradigma con reglas propias y dentro del campo de las ciencias humanas. El psicoanálisis desafía las reglas tradicionales de la ciencia, no encaja del
modelo experimental, pero tampoco es solo la interpretación subjetiva. Es un sistema con su propio método y lógica interna, que ha influido en la psicología, la filosofía y en las ciencias sociales. El psicoanálisis desafía las reglas tradicionales de una ciencia. No encaja en el modelo experimental, pero tampoco solo en la interpretación subjetiva. Es un sistema propio y con su método y lógica interna, que ha influido en la psicología, la filosofía y las ciencias sociales. Y con esto terminaríamos el video. Muchas gracias.